Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo lo invito para que se quede con nosotros en esta emisión donde vamos a dar continuidad a nuestro programa de la semana pasada. Porque continuamos aquí con Juan Jacobo Hernández, pionero del movimiento gay en México, y estamos hablando precisamente de la evolución que ha tenido este movimiento a lo largo de los años. Juan Jacobo, bienvenido nuevamente a Conversaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Nos quedamos la semana pasada en que se habían tenido ya los primeros cimientos, los primeros logros, las primeras marchas, pero llega la década de los 80, 1981 en particular, donde comienzan a darse los primeros casos en Estados Unidos, y 1984, cuando en México también ya se comienza a hablar de un cáncer rosa de manera despectiva, porque se creía exclusivo de los homosexuales, y me refiero al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y viene un gran retroceso. Así es. El movimiento había empezado a progresar y a desarrollarse y a aprender, porque era la primera vez que un grupo de homosexuales, lesbianas y travestis politizados tenían la oportunidad de hacer incidencia, ¿no? En distintos ámbitos, incidencia social, incidencia con los gobiernos, con las instituciones de salud, etc. Habíamos empezado a hacer eso y estábamos aprendiendo realmente a hacer sexopolítica, porque era la primera vez que la hacíamos como tal. Habíamos hecho muchos de nosotros actividades políticas, tal cual, en grupos de izquierda, ¿no? O en sindicatos, en mi caso en sindicato, o en círculos de estudio, ¿no? Pero no logramos madurar porque había mucho disenso entre los grupos, ¿no? No nos poníamos de acuerdo. Creíamos que cada cual tenía la verdad. Teníamos parte de la verdad, no toda. Y eso nos generó conflictos internos, que creo que son normales y naturales en iniciativas emergentes, ¿no? Se tiene que aprender, y a veces se aprende a la mala, ¿no? Bueno, entonces ese era el estado más o menos de lo que estábamos teniendo nosotros como movimiento, pero en ese momento también, desde el 82, empezamos a escuchar sobre esa enfermedad que efectivamente, como la caracterizaste, era el cáncer rosa. Incluso se llamaba GRID en inglés, Gay Related Immunodeficiency, inmunodeficiencia relacionada con los gays, ¿sí? Porque la mayoría de los enfermos eran homosexuales, ¿no? Y bueno, tener VIH, que así no se llamaba en aquel entonces, era una sentencia de muerte, ¿sí? Pero nosotros lo veíamos lejos. Sí. Decíamos, no, hombre, ese es de los gringos promiscuos, los que usan poppers. Aquí no ha llegado, y aquí no lo veíamos. Mira, algo muy similar a lo que pasó ahora con la reciente pandemia. La veíamos en China, lejísimos, y nos llegó, ¿no? Y nos Por llegó favor. fuerte, Ajá. igual que nos llegó el SIDA. Entonces, el hecho de que nos sintiéramos alejados nos dejó sin preparación para la llegada. Y cuando empezamos a ver ya directamente dentro de nuestro propio círculo, el círculo más cercano, a gente a la que reconocíamos por la mirada, tenían una mirada perdida, las personas que tenían VIH ¿Por qué? Porque no había absolutamente nada para combatirlo, nada. Entonces ibas al médico a hacerte tu examen y te decían, venga, este es su resultado, y usted va a morir de tal, y te recitaban todas las enfermedades oportunas. Era una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces había un pánico entre la comunidad, terrible.
Entonces, pero dijimos, algo tenemos que hacer nosotros, porque ya nos estaba tocando de cerca, ya se estaban muriendo nuestros amigos, ya teníamos que estar cuidando enfermos, teníamos que estar combatiendo el estigma y la discriminación en la prensa y en los hospitales, ¿no? Entonces, fue una época muy dura, muy dolorosa, pero llena de aprendizajes, ¿no? Hicimos de las debilidades, hicimos fuerza, y en Tijuana, en Guadalajara y en la Ciudad de México surgieron las primeras iniciativas de prevención dirigidas especialmente a nuestras poblaciones, ¿sí? Porque el gobierno no había hecho absolutamente nada. Era el 83, el 84. Fue hasta el 85 que empezó la Secretaría de Salud a vislumbrar que ya había SIDA. Pero ¿sabes cómo lo descubrieron? Por el terremoto. Por la transfusión de sangre. Exactamente, las transfusiones de sangre que se dieron a raíz del terremoto, y entonces cuando se dan cuenta que la sangre era uno de los vehículos transmisores, ¿no? Sí. Y además, fíjate que como la mayoría de las personas afectadas eran mujeres, sí, que recibieron transfusiones, no quisieron declarar la epidemia por sangre, porque era una gran responsabilidad del Estado. Uh-huh. Y la declararon por medio de una colecta de sangre en los antros, en las calles, con amigos gay, ¿no? Para juntar 500 casos positivos y declarar la epidemia, pero la declararon en base a los homosexuales. Uh-huh. Fue atroz. Ese estigma no lo hemos logrado quitar desde entonces, ¿no? La progresión, digamos, de la respuesta fue muy tardada, muy tardía, muy lenta a partir del Estado. El Estado fue omiso en ese sentido. Pero nosotros, bueno, ya cundió la necesidad de aportar información directa a nuestras poblaciones, ¿sí? Y con mucho trabajo también, porque había una gran incredulidad. No creían todavía. Y había una gran desconfianza de los mensajes que se estaban dando, porque nos acusaban de ser agentes de la CIA, ¿no? Y nos acusaban de ser conspiradores contra el placer sexual. Entonces había esta disonancia entre lo que nosotros queríamos hacer, porque ya lo habíamos descubierto, ya se nos habían muerto los cercanos, sí, ¿no? Y decimos, no puede ser esto. Y esta disonancia de la gente que todavía andaba en el tingolilingo, que no se daba cuenta que ya estaba ahí el SIDA, ¿no? Entonces fue una época muy dolorosa, de muchísimas muertes, pero de muchísimas muertes. Así es. Y de una respuesta social muy insolidaria, muy insolidaria y muy discriminatoria. Y tardamos muchos años en remontar eso, muchísimos años, incluso cuando ya el Estado, la Secretaría de Salud, ya habíamos conjuntado esfuerzos para combatir el estigma y la discriminación, pero no logramos remontarlo, y entonces la epidemia subió, y además subió porque no había absolutamente nada que la detuviera. Y había que luchar con cosas que ahora nos da risa, pero en ese momento hablar de condón, no, olvídate. ¿Qué trabajo costó? Sí. ¿Qué trabajo costó el decir, pónganse el condón? El condón es una palabra estigmatizada. Fíjate que el doctor Kumate, Jesús Kumate, que era el secretario de Salud, fue el primer detractor del condón. Mandó quemar miles de carteles que habían hecho en Guadalajara con fondos de la USAID porque estaban promoviendo el condón. Los decomisó, los que pudo, y los mandó quemar. Así es. Pero el doctor Soberón, la contraparte, fue el primero que salió en contra de Provida, promoviendo el condón, hablando de que era una enfermedad que le podía dar a cualquiera, no solo a homosexuales, que se transmitía por vía sexual, por sangre, lo dijo, ¿no? Claro. Y entonces, era la única manera de protección que se conocía en ese momento. Era la única, efectivamente. Entonces, si no se hablaba del condón, si no se tenía esa protección, la gente, o era la abstinencia, por favor, o usar el condón, ¿no? Y yo quiero que me platiques del Colectivo Sol. Sí. Háblame del Colectivo Sol. Mira, un poquito antes del Colectivo Sol,
lo que pasó con el SIDA mató al movimiento de liberación homosexual, literalmente. Porque todos los grupos que estábamos trabajando en aquel entonces con las comunidades LGBTIQ y más, tuvimos que reciclarnos, tuvimos que ser educadores sexuales, tuvimos que ser promotores del condón, tuvimos que dar pláticas infinitas, ¿no? Enfermeros. Enfermeros y enterradores, o sea, fue terrible. Entonces, sí fue una época muy, muy difícil, en donde sí, efectivamente, el movimiento quedó marginado, completamente marginado. Y se generó el movimiento de lucha contra el SIDA, ¿no? Con los militantes que todavía sobrevivimos a la primera ola mortal de la epidemia, ¿no? Entonces se forman estas iniciativas. El FAR desaparece en 1981 y ahí se generan otros colectivos, entre ellos el Colectivo Sol. El Colectivo Sol, junto con Fight en Tijuana y con el GOL en Guadalajara, fuimos las primeras asociaciones que salimos a dar la cara por las personas viviendo con VIH. Fuimos las primeras, antes que el Estado. Y ahí, posteriormente, bueno, seguimos con cada quien por su lado, seguimos haciendo esta prevención, esta promoción del sexo seguro, incidencia en hospitales, en clínicas, para bajar el maltrato y el desprecio que había hacia los enfermos, trabajar con familias que tenían un enfermo y que había que prepararlas porque se iba a morir, no iba a resistir, se iba a morir. Entonces, preparar, o sea, tanatólogos, enfermeros, enterradores, curábamos oportunistas, ¿no? O sea, el SIDA es el síndrome de un montón de enfermedades. Si las dejas sueltas, te friegas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue investigar en donde podíamos, en los vademecums, donde fuera, cómo se podía detener una infección oportunista. Por ejemplo, la cándida. Sí, había maneras de combatirla. Las descubrimos y empezamos a promover cómo se combate la cándida. El herpes, cómo se combate el herpes. Las diarreas, ¿qué podemos usar para...? Entonces, eran cuidados paliativos en realidad, ¿no? No éramos médicos, ni mucho menos, pero eran cuidados paliativos que ayudaban a mejorar un poco el estado de salud de las personas antes que murieran, que no murieran en condiciones tan deplorables, tan dolorosas, ¿no? En las que vimos morir a tantísima gente. Entonces, eso ayudó a generar estos colectivos de cuidados de la salud, muchos de los cuales todavía perviven, ¿no? Y creo que en todas las ciudades, no sé si aquí en Querétaro se generó alguna iniciativa de promoción de la salud en poblaciones homosexuales. Seguramente los grupos gay que había repartían condones, hacían información a fuerza, porque así nos tocó a todos. A fuerza y con problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, a Aníbal Gámez, uno de los grandes activistas de Querétaro, que en la plaza principal, en el Jardín Cenea, tenían un condón enorme como para promover el uso del condón. Los grupos conservadores llegaron a destrozárselo. No, y calla, además la cuestión, ¿no? Digamos, represora, agresiva, violenta, aquí hizo crisis con el asesinato de Octavio Acuña. Así es. ¿No? Un asesinato brutal. Cuando nosotros empezábamos a trabajar aquí en Querétaro con las organizaciones en un programa de Alianza Internacional, llegamos cuando acababan de asesinar a Octavio. Entonces, fíjate que ese asesinato también galvanizó a las comunidades aquí en Querétaro. Dijeron, no nos importa, sí nos importa, pero no nos va a arredrar, no nos va a intimidar este asesinato. Vamos a seguir adelante. Entonces, fortalecidos ellos, siguieron con la prevención y con los mensajes de sexo seguro, etcétera, ¿no? Porque además Octavio había abierto la condonería de colores, ¿no? Así es. Que fue un hito importantísimo aquí en Querétaro. Condonería.
cuando la palabra Condonería. condón era un pecado, ¿no? Y además la combinaba con asistencia psicológica. Tenía su consultorio ahí y ayudaba a las personas. Sí. Y de esa primera etapa que nos tocó y que vivimos y que sufrimos y padecimos al morir tantos amigos, tantas parejas, tantas personas conocidas, afortunadamente llega una etapa que la desconoce, bueno, ahora es la que conoce la gran mayoría, que es la llegada de los antirretrovirales, que eso ha permitido que ya lo que es el VIH se mantenga como una enfermedad crónica. Y a las personas en la actualidad se les olvida ese antecedente. Como no ven ahora en la actualidad los muertos que nos tocó vivir a nosotros, que nos tocó enterrar a nosotros, piensan que ya ahorita es una enfermedad crónica que se puede mantener por los siglos de los siglos. Fíjate que es una cuestión bastante preocupante el hecho de que el VIH ya no esté en la palestra de la discusión. Sí. En un lugar visible, en donde la gente pueda ver, pueda saber. Sigue habiendo infecciones, claro, sigue habiendo muertes, pero ya no hay esta propaganda o este trabajo de sensibilización, porque ya hay otras cosas. Vino la pandemia de COVID y oscureció completamente a la pandemia de VIH, ¿no? Entonces hay que volver a retomar esos esfuerzos de concientización, de sensibilización, de información básica sobre VIH, que ya no tienen las nuevas generaciones. ¿A ti no te preocupa que los jóvenes en la actualidad, que desconocen esta historia que nos tocó a nosotros vivir, ahora en la actualidad ya les vale, ya les importa, porque dicen, al fin y al cabo, pues es una diabetes, como una diabetes, ¿no? Algo así. O sea, y que no, pero lo peor de todo, que no se monitorean y que no se cuidan. Hay ese fenómeno, efectivamente, de desdén, porque pues yo sé que si tengo VIH voy a ir al Capacit y me van a dar mis antirretrovirales gratuitos. O el PrEP, o todos estos, lo que sea, todo eso. Pero ese es, digamos, de la gran pirámide poblacional de población homosexual y travesti que hay aquí y en todas las demás ciudades, la base de la pirámide no logra tener esa información a tiempo. Entonces, si tú ves las estadísticas, antes el INDRE hacía estadísticas del origen de las personas, si eran desempleados, si eran obreros, si eran maestros, si eran lo que fuera. Ya no está ese. Pero son las gentes más pobres y que tienen menor educación las que se están infectando. No tienen información, no tienen acceso a la información. Eso. Pues, deja acceso. No, simplemente no hay información por parte del Estado. Entonces esa parte se acabó. Hay que hacer un llamado a los colectivos LGBT para que vuelvan a retomar este tema y lo vuelvan a poner en público, para que la gente vuelva a entender que sí tienen que cuidarse, que sí, aunque haya PrEP, aunque haya PEP, aunque haya antirretrovirales, tienen que prevenir, ¿no? Así es. Juan Jacobo Hernández, como pionero del movimiento LGBTQI+, en México, ¿tú cómo ves en la actualidad al colectivo? ¿Cómo nos ves a todos nosotros? ¿Cómo nos encontramos teniendo esta retrospectiva que ya hemos hecho en este y en el anterior programa? Mira, somos una población muy diversa, ¿no? Y que en algunas de las ciudades notamos que hay burbujas de libertad, burbujas de bienestar, pero que son eso, burbujas. La gran mayoría no tiene esos beneficios todavía, ¿sí? Hay un peligro que es el de la autocomplacencia, de decir efectivamente, como señalas, pues ya hay antirretrovirales, pues ¿qué? Es una enfermedad crónica, me los van a dar gratis, ¿no? Ya no hay ese gran estigma en contra, pero la enfermedad sigue, y la muerte sigue, y la desolación en las familias sigue, ¿no? Hay que volverla a visibilizar, es imprescindible. Y hay, actitudes o estrategias disonantes, ¿no? Porque hay poblaciones
que son más conscientes, más educadas quizás, con mayor información, que no están tanto en el riesgo de contraer una ITS o el VIH, ¿no? Pero la mayoría, yo insisto, la mayoría de la afectación de VIH y de violencia y de homofobia y de crímenes de odio está alojada en las poblaciones más pobres de México. Bueno, y a nivel nacional estamos en la antesala de una elección presidencial decisiva en la cual hay grupos muy conservadores que están queriendo posicionarse, y estoy hablando de un Eduardo Verástegui que está liderando a un grupo conservador que quiere estigmatizarnos de nueva cuenta, sí, señalarnos, y aparte, ¿quién? ¿Quién? Aparte, ¿quién? Sí, aparte, ¿no? ¿Quién? Que hay mucha evidencia viene, de eso, ¿no? viene un periodo de peligro, ¿no? Sí, viene un periodo duro. Y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, que no nos agarre como la cigarra, bailando y el tingolilingo y la diversión. No, nos va a llegar. Nos va a llegar por donde menos pensemos, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, la curiosidad de informarse, pero también la voluntad de avanzar de una manera diferente en cómo se promueve la prevención, cómo se promueve la sensibilización de la gente, ¿no? Para evitar estas cosas, porque van en contra de la vida de las personas. Y además algo muy importante, ¿no? Que el movimiento LGBTQI+, no es únicamente moneda de cambio en tiempo electoral, sino es un colectivo que está presente, que tiene fuerza y que debe de ser considerado en las políticas públicas diarias. Incidencia política es absolutamente indispensable. Y también el bajarle un poco a los humos de la autocomplacencia nuestra. Ay, qué bien, miren, nada más tenemos esta semana en México, son 300,000 que marchan, en Mérida 25,000, aquí van a marchar 15,000. Y es una autocomplacencia. Sí, van a marchar y después, ¿qué va a pasar? Sí, el mes de junio es el mes rosa y después... Hay que acabar con esa mentalidad. Sí. Hay que acabar, porque el peligro está continuo, no nada más en junio. Así es. Queridísimo Juan Jacobo Hernández, yo quiero agradecerte estos 2 programas en los que hemos conversado abiertamente acerca de temas tan importantes para la comunidad LGBTQI+, pero también para la sociedad, para que nos conozca y para que nos reconozca, que yo quiero en esta parte final, ya para cerrar el programa, si hay algún mensaje, si hay algo que no te he preguntado y que tú quieras transmitir al auditorio, puedas aprovechar estos últimos minutos para poder hacerlo. Sí, bueno, yo me dirigiría un poco el mensaje a los grupos organizados LGBTIQ, más de aquí de Querétaro, para que sabemos que entre los grupos hay disensos, ¿no? Que no todo es miel sobre hojuelas y que no somos pera en dulce ni monedita de oro, pero la vida de los nuestros está por delante y tenemos que tener estrategias conjuntas, ¿sí? Conjuntas, aunque no al mismo tiempo ni teniendo que ser tú y yo, pero la estrategia sí. Yo promuevo una estrategia de incidencia política, promuevo una estrategia de defensa de los derechos humanos, promuevo una estrategia de sensibilización de tomadores de decisiones, y lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú, pero que se haga, que no nos quedemos nada más en esta... henchidos de gusto por todo lo que se ha hecho en este mes, ¿no? Sino es un trabajo permanente y que no perdamos el sentido de alerta. Vienen tiempos difíciles, nos vienen tiempos realmente difíciles, ¿no? Políticamente hay mucho disenso, hay mucho ruido, lo que está sucediendo en Morena, lo que está sucediendo en los demás partidos, pero sí, si no nos ponemos las pilas, nos va a llevar patas de cabra. La unión hace la fuerza. Sí. Estimado Juan Jacobo, gracias por haber estado con nosotros en Conversaciones. Sí, gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias, y yo nuevamente agradezco la hospitalidad y sobre todo, bueno, pues Juan Jacobo Hernández ha estado aquí en Querétaro gracias a su participación en el 13º encuentro de diversidades que ha organizado mi estimado y mi queridísimo amigo Aníbal Gámez, y agradezco a Aníbal y también al Bar Maximiliano, que en esta ocasión nos ha abierto sus puertas para que por primera vez
vez Conversaciones esté pues en locación. Yo les agradezco su atención y los invito para que nos acompañe la próxima semana en otro programa de Conversaciones. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima.